Hace 40 años, la mañana del 19 de septiembre de 1985, México vivió una de las peores tragedias de que se tenga memoria en su historia contemporánea. Un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de Michoacán y en la desembocadura del río Balsas, provocó la caída de cientos de edificaciones y la muerte estimada en ese momento de 20,000 personas. Uno de los gremios más afectados fue el del espectáculo y el entretenimiento. Quiero que me acompañen a recordar aquellos lugares que desaparecieron por efecto del sismo y también recordar aquellos personajes que lamentablemente fallecieron o que tuvieron secuelas por el terremoto. Yo soy Edmundo Pérez y quiero invitarlos a que hagamos este recorrido por lo que el terremoto se llevó en el área del espectáculo y el entretenimiento. Vamos a ver este documental. Sean ustedes bienvenidos. Historias, mitos y tragedias del cine mexicano con Edmundo Pérez. Televisa presenta Hoy Mismo con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero. El 19 de septiembre de 1985, la televisión mexicana transmitía uno de los informativos más populares de la mañana, el noticiero Hoy Mismo, conducido por el periodista Guillermo Ochoa, que en ese día no asistió a la transmisión, ocupando su lugar su compañera de trabajo, Lourdes Guerrero. A las 7 de la mañana con 19 minutos y mientras era transmitido el programa, Lourdes Guerrero alertó a la población de un sismo que se sentía en la Ciudad de México. Sus compañeros de programa, el periodista deportivo Juan Dosal y María Victoria Llamas, se mantuvieron alerta de lo que sucedía sin imaginar que en ese momento la ciudad estaba colapsando. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. En medio del movimiento sísmico, la señal al aire del programa Hoy Mismo se cortó abruptamente. Afuera de las instalaciones de Televisa se había venido abajo una de las 3 antenas de transmisiones, la más grande y principal, con un peso de 10 toneladas y 50 metros de altura y que se ubicaba en lo alto del edificio de 6 pisos situado en Avenida Chapultepec 18, que además servía para la redacción y dirección de noticieros, así como para las oficinas del Canal 5, el Estudio A, el renombrado Teatro Estudio Paco Malgesto y el estudio donde se realizaba Hoy Mismo. Al momento del terremoto, las oficinas de noticieros y las áreas de edición se encontraban repletas de empleados, pues se preparaban los reportajes y notas que ese día serían transmitidas durante los noticieros y programas del 19 de septiembre. Horas después del sismo, el periodista y director general de noticieros de Televisa, Jacobo Zabludowski, llegó hasta las instalaciones de Avenida Chapultepec 18 para sorprenderse con el colapso del edificio donde él también tenía sus oficinas de trabajo, confirmando ahí mismo la muerte de sus compañeros y empleados. Veo las 2 torres de Televisa, la torre nueva está en pie, la torre que está sobre la Avenida Chapultepec sigue en pie, la torre que estaba encima de las oficinas nuestras, las oficinas de la dirección de noticieros, se vino abajo junto con el edificio. A mi lado, por la calle de Río de la Loza, por el lado izquierdo, mientras voy llegando a Televisa, varios edificios caídos, la acera levantada, en la parte trasera del Centro Escolar Revolución. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida
más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. Entre las víctimas del desplome del edificio de noticieros estaba el joven reportero y periodista Félix Miguel Sordo Medina. Félix Sordo, colaborador de programas como Estudio 54 y el propio Hoy Mismo, donde tenía intervenciones cada hora para dar un resumen de noticias. Después del colapso del edificio, se especuló que Félix Sordo había sido rescatado de entre los escombros, pero se desconocía su paradero. Félix Sordo estaba trabajando en noticiarios ayer, cuando sobrevino la tragedia. Hay varias personas que indican que Félix Sordo fue sacado de entre los escombros, que tenía una pierna rota y que fue llevado a un hospital. Lo hemos tratado de localizar en los hospitales, sus parientes han visitado muchísimos hospitales y no lo localizan. Pero nosotros queremos creer que ocurrió eso con Félix Sordo y con muchas personas más, ¿verdad? Que fueron atendidas y después canalizadas hacia otro sitio donde las listas están todavía incompletas. 2 días después, su cuerpo fue hallado entre los restos de la parte trasera del edificio de noticieros, caído sobre las avenidas Doctor Río de la Loza y Niños Héroes. Veo a algunos de mis compañeros de trabajo tratando de llegar a ver quién quedó entre las ruinas de lo que estamos viendo. Todo el edificio que está en la avenida Chapultepec, entre el nuevo edificio de Televisa y el Teatro Estudio Paco Malgesto, se derrumbó todo. La fachada del Teatro Estudio parece que no sufrió ningún daño, no sabemos por dentro. El nuevo edificio solo sufrió algunos daños muy leves en la parte inferior, donde algunas placas del mármol travertino se desprendieron. Hay algunos vidrios rotos y numerosas personas que estaban trabajando o vinieron a trabajar a Televisa ahora se han convertido en voluntarios removedores de escombros. Del viejo edificio de Televisa no quedó absolutamente nada. Solo unas horas antes de que ocurriera la tragedia, el grupo de talentosos niños del programa Chiquilladas había tenido un exhaustivo día de grabaciones en el estudio A de Televisa Chapultepec. Pese a ello, se reunieron un rato más en la cafetería de la planta baja del edificio para celebrar el cumpleaños de Ginny Hoffman, una de las actrices infantiles de este programa. Cerca de la 1 de la mañana de aquel 19 de septiembre, el grupo de producción y actores se retiraron del lugar, el mismo que solo 6 horas después quedaría bajo toneladas de escombros tras el derrumbe del edificio. Ahí quedó sepultada también la cinta con la última grabación del programa Chiquilladas. A unas calles de Televisa Chapultepec, en Doctor Río de la Loza número 300, en la colonia Doctores, se encontraba el edificio de 6 pisos de Radio Fórmula, cadena radial que a las 7 de la mañana había comenzado las transmisiones de su programa Batas, Pijamas y Pantuflas, con la conducción de los locutores Sergio Roth y Gustavo Armando Calderón, este último conocido como El Conde Calderón. Parte del éxito de este programa ha sido, yo creo, el acercamiento con la gente, el mostrar que los tomamos en cuenta, que ellos nos toman en cuenta a nosotros, que somos seres humanos y que tenemos los mismos problemas y que en alguna forma tenemos que compartirlos y tratar de resolverlos hasta donde es posible. A las 7 de la mañana con 19 minutos y mientras Sergio Roth y Gustavo Armando Calderón realizaban la emisión, inició el movimiento sísmico. Sergio Roth intentó calmar al auditorio con voz serena para evitar la histeria colectiva entre la población. Una recreación de ese momento da cuenta de aquel dramático momento. Está temblando en estos momentos de amanecer. Calma, mucha calma. No tenga miedo. No pasa nada, el movimiento es leve. Cuando acabe esto vamos a... ¡Ay! Está muy fuerte.
Está temblando muy fuerte. Vamos a esperar a que esto pase. El derrumbe de los pisos superiores, donde se localizaban las cabinas de transmisión de Batas, Pijamas y Pantuflas, terminó abruptamente con la vida de estos inolvidables y queridos personajes de la radio. Apenas 13 minutos antes, el también locutor de Radio Fórmula, Jorge Garralda, había terminado su guardia de trabajo nocturna en esa misma cabina. A las 6 de la mañana, Jorge Garralda había terminado su trabajo, pero se había quedado hasta las 7 de la mañana, pues ese día se reencontraría con su padre para desayunar, pues tenían tiempo que estaban distanciados, y ese día habían decidido reunirse. A las 7 de la mañana con 25 minutos, y cuando Jorge Garralda llegó al domicilio de su padre, se enteró de la tragedia y de inmediato regresó a Radio Fórmula para apoyar a sus compañeros en la tarea de rescatar a los sobrevivientes. Jorge Garralda había salvado su vida milagrosamente al haber salido solo 13 minutos antes de que Radio Fórmula se desplomara. En Radio Fórmula también tuvo lesiones de gravedad Pedro Ferriz de Con, conductor del noticiero Al Aire, que en esos momentos se transmitía. Al momento del temblor, Pedro Ferriz de Con intentó seguir con la transmisión, pero al abrirse el piso y desplomarse la parte superior del edificio, una columna se desprendió, golpeándole la espalda. Yo recuerdo que ya me estaba muriendo, que me estaba desangrando. Tenía yo un estallamiento de vísceras. El golpe le provocó estallamiento de vísceras, fractura de costillas, daño en los pulmones y un traumatismo en la cabeza. Gravemente herido, Pedro Ferriz de Con permaneció mucho tiempo en un hospital y tardó más de un año en poder recuperarse de sus lesiones. El colapso de las instalaciones de Televisa y Radio Fórmula centró la atención de la población en la señal estatal de televisión, Imevisión, donde los periodistas Pedro Ferriz Santa Cruz y Adriana Pérez Cañedo dieron cuenta de los pormenores de la tragedia, al ser este el único medio televisivo para conocer los detalles de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. El temblor fue fuerte, de acuerdo con la experiencia de los capitalinos. Sin embargo, pues aquí estamos para informar a ustedes, seguir informando. Solamente se sintió fuerte, sino además fue de larga duración, casi diríamos que un minuto casi. La XCW se sumó a las transmisiones en vivo y fue cuando la tragedia comenzó a evidenciar su magnitud gracias a la crónica que Jacobo Zabludowski realizó desde el teléfono de su automóvil y que, horas después, se ilustraría con imágenes grabadas por las cámaras de Televisa para transmitirlas en los noticieros que eran realizados desde los estudios improvisados en los foros de Televisa San Ángel y hasta donde el popular actor Javier López Chabelo, en apoyo de sus compañeros, recurrió a su motocicleta como medio de transporte para trasladar los materiales videográficos que se realizaban en diversas partes de la ciudad hasta el centro de noticias en Televisa San Ángel. La esquina de Avenida Chapultepec y lo que era Cuauhtémoc, lo que es Cuauhtémoc, se vino abajo el edificio que está junto a los televiteatros también. Gran parte de los televiteatros está dañada. Frente al edificio de Radio Fórmula, en Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc, estaban los televiteatros, un conjunto de escenarios teatrales financiados por Televisa y que fueron inaugurados en 1983. En septiembre de 1985 presentaba varias puestas en escena. La noche del 18, unas horas antes del terremoto, había tenido en su escenario la obra Maine, protagonizada por Silvia Pinal. Vestuarios, escenografías y equipo de audio de Maine se perdieron debido al incendio y derrumbe de las instalaciones de los televiteatros. En los televiteatros también se presentaba José el Soñador, un musical con la participación de la actriz y cantante Lolita Cortés como narradora, quien entonces tenía solo 14 años de edad.
Otro musical de gran éxito que ocupaba la marquesina de los televiteatros aquel 19 de septiembre de 1985 era Títere, producción de Roberto Gómez Bolaños y protagonizada por Rodolfo Rodríguez. Títere, la aventura musical más tierna de todos los tiempos, con Florinda Mesa, Rodolfo Rodríguez y un gran elenco que los cautivará. Títere, la aventura musical más tierna de todos los tiempos, en Televiteatro 1. Las colonias Juárez y Roma fueron dos de las más afectadas por el terremoto de 1985. En la colonia Juárez se encontraba el Teatro Milán, en el número 64 de la calle Lucerna. Sus instalaciones sufrieron graves daños, obligándolo a cerrar sus puertas por más de 30 años, hasta que los actores Pablo Perroni y Mariana Garza compraron el inmueble para su reconstrucción, inaugurándolo en 2014 con el nombre de Nuevo Teatro Milán y Foro Lucerna. Lugares de entretenimiento que pusieron fin a su historia tras el terremoto de 1985 fueron también los cabaret y centros nocturnos de sonado prestigio en la Ciudad de México, como el Capri, el elegante recinto situado en los primeros pisos del Hotel Regis en la Avenida Juárez y que fuera visitado en su mejor época por figuras como Agustín Lara, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete y las rutilantes estrellas estadounidenses Frank Sinatra, Edith Piaf y Marilyn Monroe, y que al final de su historia presentó en su escenario a las grandes vedettes del momento. La noche previa al terremoto de 1985 deslumbró el Capri con el espectáculo de la afamada vedette Mara Maru. El colapso del Hotel Regis terminó con una larga historia que comenzó en 1918 con su inauguración formal y dejó para el recuerdo el ambiente siempre festivo de su tradicional e histórico salón, el Capri. Frente al Hotel Regis se ubicaba el majestuoso Hotel del Prado en Avenida Juárez número 70, entre las calles de Revillagigedo y José Azueta, una construcción de 11 pisos en cuyo vestíbulo estuvo por muchos años el famoso mural pintado por Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda, que milagrosamente no sufrió daños con el sismo de 1985, no así la estructura del hotel. Los salones del Hotel del Prado, como el Versalles y el Candiles, llegaron a ser escenarios de los mejores shows de artistas de talla internacional como Los Panchos, Los Tres Haces, Rocío Jurado y Nelson Ned. Muchas personalidades del espectáculo de México también visitaron su famoso cabaret Nicteja o disfrutaron de películas en el cine Translux Prado, situado en la planta baja. El Hotel del Prado sufrió graves daños estructurales durante el sismo de 1985 que provocaron su demolición poco tiempo después. En la actualidad, donde se erigía este histórico hotel, hoy se encuentra el moderno hotel Hilton Alameda. En la Ciudad de México hubo más lugares de entretenimiento y espectáculos que sufrieron los estragos del terremoto. En la esquina de Paseo de la Reforma y París, en la colonia tabacalera, está la imponente construcción de lo que era el Hotel Reforma, cuyos 12 pisos fueron inaugurados el 23 de diciembre de 1936. En su interior proliferaba la elegancia y se decía que era el hotel más moderno de su época. En sus salones, el Tap Room y el Reina Maya, este último que después se convirtió en el cabaret Ciros, llegaron a presentarse figuras como la orquesta de Ever Holland y un joven cantante llegado de Sinaloa, que poco después se haría famoso gracias al cine mexicano. Él era Pedro Infante. Tras el sismo de 1985, el Hotel Reforma quedó afectado de su estructura, por lo que tuvo que cerrar sus puertas durante muchos años. 30 años después de haber sufrido el terremoto, el Hotel Reforma fue adquirido por una empresa inmobiliaria que ha intentado regresarle su fulgor, aunque en la actualidad su planta baja exterior es la que ha vuelto a funcionar solo para algunos negocios comerciales. Cerca del Hotel Reforma y en la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes se localizaba el edificio de 12 pisos del Hotel Hilton Continental, un lugar de encuentro con las grandes figuras del espectáculo nacional e internacional, y que en el último piso de su edificio anexo se hallaba el prestigiado cabaret Belvedere, lugar en el que durante 10 años fue el sitio de los éxitos y fama de la vedette Olga Briskin.
Ahí nació su famosa frase: todos queremos ver a Olga. Muchos recuerdan que en una suite del Hotel Continental se hospedó la estrella de Hollywood Marilyn Monroe cuando en 1962 visitó por última vez la Ciudad de México. En esa ocasión, el fotógrafo Antonio Caballero le realizó una histórica fotografía durante la conferencia de prensa que la actriz concedió a los medios de comunicación en el lobby del Hotel Continental. La imagen realizada por Antonio Caballero descubriría que Marilyn Monroe no usaba ropa interior. El día del terremoto de 1985, los pisos superiores del Hotel Continental se derrumbaron uno sobre otro, haciendo del hotel una especie de sándwich de concreto. Con el colapso se acabó la historia del Hotel Continental y con él el del Salón Belvedere, donde aquel día quedaron entre los escombros vestidos, joyería, plumajes y todos aquellos accesorios que Olga Briskine utilizaba durante sus espectaculares shows de vedetismo. Los estragos estructurales ocasionados por el sismo provocaron la demolición solo unos meses después del renombrado Hotel Hilton Continental. Su caída fue impactante y triste para quienes fueron los testigos de aquellas noches de cabaret de Olga Briskine. No olviden que me han conocido, yo nunca los voy a olvidar. Fui tan feliz por lo que he vivido y por siempre lo he de recordar. En el lugar que ocupaba el Hilton Continental, actualmente florece el Jardín Jesús Reyes Heroles. La caída de cientos de edificaciones en la Ciudad de México también afectó directamente a numerosas personalidades del espectáculo. En la unidad habitacional Tlatelolco, el derrumbe del edificio Nuevo León evidenció la vulnerabilidad de las figuras artísticas de México. Plácido Domingo, cantante de fama internacional, permaneció durante días buscando a 5 de sus familiares que quedaron atrapados entre los escombros del edificio Nuevo León en Tlatelolco. Plácido Domingo suspendió una presentación en Chicago y viajó a México para buscar personalmente a sus familiares sepultados en Tlatelolco. Sin perder la fe, Plácido Domingo ayudó a los rescatistas a mover toneladas de concreto del Nuevo León para buscar a sus familiares, su primo, a la esposa de este y al pequeño hijo de la pareja, así como a sus tíos, un hermano de su madre y a la esposa de este. Después de varios días, los familiares de Plácido Domingo fueron hallados sin vida, a excepción de la esposa de su primo, que estando embarazada sobrevivió a la tragedia. Ella vio cómo se desplomaba, ¿no? Entonces para ella fue horroroso, ¿no? Porque ella lo sabía. Ella sabía que no podría haber esperanzas. Además de las pérdidas familiares de Plácido Domingo en el edificio Nuevo León, otro conocido artista tuvo la desgracia de quedar entre los escombros, el actor y bailarín Roberto Cobo, conocido como Calambres. Roberto Cobo se hizo famoso por su interpretación de El Jaibo en la película Los Olvidados y como La Manuela en El Lugar Sin Límites. Roberto Cobo habitaba uno de los departamentos del Nuevo León cuando la mañana del 19 de septiembre el temblor lo sorprendió cuando aún dormía. El derrumbe del edificio ocasionó que una estructura de concreto lo golpeara en la espalda fracturándole la cadera y dejándolo sepultado por varios días entre los escombros. Aunque la fractura de cadera no dejó paralítico al actor, sus lesiones le limitaron la movilidad de sus piernas, esas que en otros tiempos por su característica forma de bailar lo hicieron ser conocido con el sobrenombre de Calambres. Desde entonces, Roberto Cobo tuvo que recurrir a un bastón para apoyarse y ayudarse a caminar. Lejos de Tlatelolco, en la colonia Juárez, José Manuel Zamacona, vocalista y líder del grupo Los Yonix, se hallaba hospedado en una habitación del segundo piso del Hotel Versalles, predio ubicado en la esquina de Versalles y General Prim, en la colonia Juárez, y donde permanecía
previo a una presentación artística que tendría ese mismo día en el programa de noticias y entretenimiento Hoy Mismo. Al iniciar el sismo, el hotel se desplomó, dejando atrapado al cantante entre el colchón de su cama y el techo del piso superior. Por varias horas, José Manuel Zamacona permaneció atrapado hasta que pudo ser rescatado con vida. Quien no corrió con la misma suerte fue el cantante y compositor conocido como el Profeta del Nopal o el Sacerdote Rupestre, Rodrigo Eduardo González Guzmán, artísticamente conocido como Rodrigo, creador de aquel himno musical dedicado al Metro Valderas y quien habitaba junto con su novia, Francois Bardinet, uno de los departamentos del edificio de 4 pisos ubicado en el número 8 de la calle Bruselas, en la colonia Juárez. A la hora del terremoto, Rodrigo y su novia dormían cuando el edificio se les vino encima. Horas antes, la noche del 18 de septiembre, Rodrigo había estado cantando y brindando con sus vecinos en una reunión de amigos celebrada en uno de los departamentos contiguos del mismo edificio. Los cuerpos de Rodrigo y su novia serían identificados después por integrantes del grupo de rock Los Rupestres, quienes durante la remoción encontraron los clásicos lentes oscuros del cantante urbano, así como su guitarra ya destrozada. En la calle de Tehuantepec número 12, en la colonia Roma, vivía Everardo Tobar, hermano de la estrella de la música tropical Rigo Tobar, quien además de ser su inseparable compañero, también le asistía en todas sus necesidades, fungiendo además como su representante artístico. La cercanía entre Everardo y Rigo fue tan grande y cariñosa que se consideraban el uno para el otro. La noche previa al sismo, una torrencial lluvia había azotado a la Ciudad de México, por lo que Everardo le había ofrecido a su hermano se quedara a dormir en su departamento. Rigo desistió de la invitación y en medio de la lluvia prometió regresar al día siguiente. A las 7 de la mañana con 19 minutos, el sismo de 8.1 grados hizo que las 2 torres de departamentos que comprendían el domicilio de Tehuantepec 12 se golpearan entre sí, ocasionando que una de ellas, en donde vivía Everardo, se viniera abajo, aplastando todo a su alrededor. El hermano de Rigo Tobar, junto con decenas de residentes del edificio, murieron en ese mismo lugar. Pero para Rigo Tobar, el impacto que significó la muerte de su hermano, mejor amigo y confidente, fue devastador. Nunca más superó su ausencia y con ello se hundió en una profunda depresión que provocó el declive de su carrera artística. En el departamento de Everardo, Rigo guardaba celosamente una caja fuerte con gran parte de su patrimonio económico, joyas y documentos de gran valor que se perdieron entre las toneladas de escombros, lo que emocionalmente devastó aún más al famoso ídolo de la música tropical. El terremoto de 1985 no solo causó la desaparición de muchos recintos dedicados al entretenimiento y espectáculo de México, también lesionó estructuras y cimientos de otros muchos lugares que a partir de ahí tuvieron que cerrar sus puertas y dejar de funcionar paulatinamente hasta desaparecer o ser demolidos. El famoso Teatro Lírico, situado en la calle de República de Cuba e inaugurado en 1907 y que en 1952 fue testigo del único mano a mano entre los dos más grandes ídolos de México, Pedro Infante y Jorge Negrete, quedó fracturado en su estructura, por lo que dejó de funcionar. Tiempo después fue restaurado, pero fue cayendo en el abandono hasta que hoy solo su fachada es lo que se conserva. Su interior son ruinas y hasta parte de su techo ha desaparecido. El Cabaret del Patio, en Atenas 9, en la colonia Juárez, corrió con una suerte similar. Su estructura quedó dañada y aunque se restauró y abrió nuevamente sus puertas con shows como los de Juan Gabriel, Rafael, Lucía Méndez, Daniela Romo o José José, el tiempo y la aparición de nuevos centros de espectáculos masivos como el Auditorio Nacional ocasionaron la paulatina muerte de El Patio, que finalmente quedó en el abandono. Recientemente su espectacular marquesina, donde se anunciaban a los más famosos artistas que ahí se presentaban, se derrumbó producto del tiempo y el abandono. Otros que también tuvieron que cerrar sus puertas ante los daños del terremoto fueron los cines El Roble, el Teatro Cine Alameda, el Cine Palacio Chino,
el cine ópera y el cine latino, entre otros muchos. El terremoto de 1985 es una herida que no se olvida en la historia de México y en el mundo de los espectáculos. Un episodio triste que marcó un antes y un después para muchos recintos y figuras artísticas que ese día cerraron ciclos de vida. Una tragedia que 40 años después sigue siendo imborrable en todos los mexicanos. Suscríbete. Si quieres conocer más de esta y otras historias del cine mexicano, suscríbete a este canal, dale like al video y toca la campanita para recibir las notificaciones. Y no te pierdas los más impactantes relatos, crónicas y nuevos videos.